Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar una serie de videos explicando diferentes instrumentos de inversión dentro de la bolsa desde una perspectiva argentina, y vamos a comenzar con lo que es el instrumento denominado LECAPS, letras, ¿sí? Explicando un poquito de qué se trata cuando hablamos de LECAPS. Vamos a hablar de instrumentos de renta fija. Instrumento de renta fija quiere decir que yo voy a saber de antemano, cuando accedo a ese instrumento, cuánto voy a cobrar, cuándo voy a cobrar, cuáles van a ser las condiciones de ese cobro y quién va a ser el emisor, que en este caso va a ser el Estado Nacional a partir de lo que es el Tesoro, ¿sí? El Tesoro Nacional de Argentina. Se constituyen como un instrumento de corto o mediano plazo, ya que su duración desde su emisión puede ser de 30, 60, 90 días hasta un año, ¿sí? Cuando hablamos de más de un año ya pasamos a hablar de otros instrumentos que son los bonos. En este caso algo parecido pueden ser los bond caps, pero en este caso de las letras siempre vamos a hablar de plazos menores a un año en pesos argentinos. En el caso de las letras, como su nombre nos indica, son LECAPS, letras capitalizables, y cuando hablamos de algo capitalizable quiere decir que no voy a encontrarme con intereses periódicos como en el caso de los bonos, sino que en este caso la letra nos va a ir capitalizando ese interés que va generando en el día a día y lo va a pagar al final en la fecha del vencimiento junto a nuestro capital. Bien, ahora vamos a las pantallas para mostrarles cómo se leen los tickers de una letra. Cuando hablamos de ticker es una abreviación para identificar las letras de forma inequívoca. Para ello hay una combinación de letras y números que debemos saber interpretar. La primera letra, en el caso de las LECAPS, siempre va a ser una S y nos va a estar indicando que es una LECAP, un instrumento en pesos, ¿sí? Que se emite a partir del Estado argentino. Después vamos a encontrarnos con un número que nos va a indicar el día en el que se va a pagar esa letra, 17, en este caso el 17 de agosto, porque la letra que le sigue es la letra A, y el último número hace referencia al año en el que se va a pagar. En este caso entonces va a quedar que es una LECAP que se va a pagar el 17 de agosto de 2026. Como nosotros tenemos algunos meses que empiezan con la misma letra, yo les voy a dejar la denominación de cada mes con su letra correspondiente. Por ejemplo, en el caso de agosto, ¿sí? Que inicia con A al igual que abril, abril mantiene la letra A, y en el caso de agosto pasa a ser la letra G. Así pasa con alguno de los meses, y eso se los voy a dejar para que ustedes los tengan en cuenta y la puedan identificar de manera sencilla. Existen básicamente dos factores importantes en este tipo de instrumentos. Por un lado, voy a tener en cuenta que el rendimiento sea atractivo. Debería corroborar que el rendimiento de las letras esté superando por lo menos a su competidor principal, que suele ser el plazo fijo, ¿sí? Y por otro lado, tengo que tener en cuenta el plazo, ¿sí? El tiempo en el cual yo voy a necesitar ese capital de vuelta, porque si bien yo puedo vender las letras antes de que lleguen a su vencimiento, la idea general de este instrumento es poder mantener ese dinero en el instrumento hasta que llegue a su fecha de finalización. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos dos factores. Por un lado, el rendimiento esperado, que sea mayor al del plazo fijo, que sea un rendimiento que nos parece adecuado y útil para nuestro caso. Y por otro lado, el segundo factor sería tener en cuenta la liquidez, es decir, cuándo voy a necesitar de vuelta esos pesos para que la temporalidad de esa letra, lo que dura esa letra, me sirva para volver a encontrarme con mi capital más el interés generado. La forma más sencilla de analizar este rendimiento es a partir de la denominada TNA. Es una tasa que va a estimar el rendimiento en un periodo de un año. Y si bien dijimos que las letras van a durar menos de ese periodo, lo que nos va a permitir es trasladarlo y poder compararlo fácilmente con otros instrumentos, como en este caso con el plazo fijo u otros. Ahora vamos a ir a la parte práctica para entrar en Google, y lo primero que vamos a hacer es comparar las tasas de los plazos fijos. Vamos a escribir tasas, plazos fijos, bancos, y hay muchas páginas para ver las tasas, pero podemos entrar en este del BCRA, del Banco Central de la República Argentina, que nos va a decir rápidamente a cuánto están
hoy las tasas de los plazos fijos de los principales bancos de nuestro país. Por ejemplo, Banco Nación 26%, Banco Santander 21%, Banco Galicia y Buenos Aires 23%, Banco de la Provincia de Buenos Aires 25%, Banco BBVA 23%, y así vamos a tener diversos bancos de acuerdo a donde ustedes tengan cuenta. Más allá de eso, lo que nos va a permitir es poder compararla con la tasa de lo que estamos aprendiendo hoy, que son las letras, ¿sí? Para ello les voy a recomendar un simulador muy interesante que está en una página que se llama acuantoestá.com.ar, ¿sí? Voy a dejar los enlaces. De paso, un gran saludo a los creadores de la página, muy útil para poder hacer este tipo de análisis. Van a ir a la sección de simuladores. En esta sección de simuladores van a elegir LECAPS y BONCAPS, y ahí van a encontrar una lista de diferentes instrumentos. Ahí vamos a encontrar, en este caso con su ticker, a las letras, y vamos a elegir la que nosotros queramos de acuerdo al plazo que estemos dispuestos a esperar o a tener nuestro capital. Fíjense que al lado del nombre de la LECAP va a figurar la fecha de vencimiento y los días que restan para ese vencimiento. Por ejemplo, esta LECAP S27F6 va a vencer el 27 de febrero de 2026, restan para ello 38 días y va a tener una serie de información más. Lo que nos va a importar en este caso a nosotros va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir a las columnas del final y vamos a ver, en este caso de esa LECAP, a cuánto está rindiendo. Vamos a ver que tenemos la tasa nominal anual, ¿sí? Que en este caso de la S27F6 está rindiendo a una tasa nominal anual del 36,51%, lo cual la hace superior y más atractiva a el plazo fijo. Pero no conformes con eso, este simulador tiene una gran herramienta, que es el poder simular de acuerdo al monto que nosotros vamos a invertir cuánto recibiríamos, porque como habíamos visto, la TNA está anualizada, pero nosotros estamos invirtiendo en letras que duran menos de un año. Entonces, si dura 30 días, 60 días, obviamente no nos va a dar el rendimiento de un año, sino el correspondiente a ese periodo de tiempo. Y nosotros acá, en monto a invertir, podemos hacer una simulación de acuerdo al monto que vayamos a colocar. En este caso vamos a poner como ejemplo un número redondo de 1 millón de pesos, y nos va a decir que en esos días que restan, que son 38 días, vamos a recibir 1.038.013,41 centavos. Entonces eso nos va a dar el rendimiento real de la letra en esa cantidad de días que nosotros tenemos. Fíjense que abajo tenemos otras letras que van a tener plazos distintos. Obviamente a mayor plazo, mayor rendimiento vamos a poder obtener, ¿sí? Aquellos que empiezan con T, ya estamos hablando de bonos, y los bonos tienen una duración mayor a un año. Bien, vamos a ir a nuestro broker. En este caso es Bull Market, pero puede ser su broker de confianza, el que ustedes hayan elegido. Generalmente los pasos son muy similares. En este caso vamos a ir a operar, cargar orden. Dentro de cargar orden siempre hay una vista simple y una más detallada. En este caso la vista simple, demasiado para empezar a aprender sobre cómo operar. Vamos a elegir el instrumento, que en este caso son letras. Y dentro de letras vamos a elegir la letra a la que queramos invertir, siempre habiendo hecho la simulación antes como los hemos mostrado. Simplemente vamos a colocar el monto que queramos invertir, ¿sí? En este caso 1 millón de pesos, y nos va a decir la cantidad de letras a las que corresponde ese monto. Le damos en continuar y habremos ya invertido en este instrumento. Así de sencillo, simples pasos para que todos puedan entender cómo se hace la operatoria real dentro de la plataforma, en este caso de Bull Market. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero salir antes de esa fecha de vencimiento? ¿Se puede? Sí, puedo vender la letra en el mercado secundario. ¿Pero qué va a pasar ahí? Hay tres escenarios posibles.
El mejor de los casos, el escenario más positivo, es que la letra, ese instrumento que yo he comprado, por poner un ejemplo, a 100 pesos cada unidad de ese instrumento, haya subido su valor. Por lo tanto, yo al venderlo voy a obtener mi capital más la diferencia en el precio si este ha aumentado. El otro escenario es que el precio se haya mantenido tal cual yo lo he adquirido, por lo tanto no voy a obtener rendimientos. Recordemos que el rendimiento se paga en esa fecha y si yo lo retiro antes no voy a recibir ese rendimiento, salvo que el instrumento haya incrementado su valor como lo vimos en el primer escenario. Es decir, que en un segundo escenario de paridad de precios yo no voy a recibir rendimiento, pero sí me voy a poder hacer con mi capital antes de esa fecha. Y en el tercer escenario, o el más negativo, es que yo necesite vender el instrumento y esa letra haya caído en su valor, haya perdido valor. Por lo tanto, voy a recibir menos de mi capital que yo he invertido en el inicio. ¿Sí? Esto puede pasar cuando, si surgieren, por ejemplo, otras letras que ofrecen una mayor tasa. Por lo tanto, al aparecer otras letras que ofrecen un mayor rendimiento u otros instrumentos que pueden ser bonos o incrementarse, por ejemplo, el plazo fijo, hace que los inversores vendan sus letras para irse a otros instrumentos y esto hace que el valor al cual se está negociando caiga, es decir, su valor decremente. Por lo tanto, esos son los tres escenarios con los cuales nos podemos encontrar. Ahora repito, si yo espero a la fecha que he pactado en el contrato en primera instancia, cuando accedo a la letra, nada va a cambiar independientemente de que su precio aumente, disminuya o se mantenga. Yo voy a recibir esa tasa de rendimiento que he visto y que he aceptado al incorporar o al comprar este instrumento. Bien, antes de finalizar y como corresponde, vamos a hablar de los 4 tipos de riesgos a los que yo me enfrento cuando invierto en este tipo de activos. El primer riesgo es el riesgo de inflación, es decir, que el IPC, nuestro índice de inflación, supere a ese rendimiento y por lo tanto no esté ganando en términos reales. Obviamente, en la actualidad, en una inflación bastante controlada, esto puede descontarse y pensarse a la hora de invertir en este tipo de instrumentos. El segundo riesgo es el de plazo, es decir, que necesitemos nuestro capital antes del vencimiento de la letra. ¿Cómo lo mitigo? Obviamente, a la hora de elegirlo, pensar bien cuándo es posible que nosotros necesitemos ese capital, por lo tanto, elegir fechas de vencimiento acorde a ello. También nos encontramos con el riesgo de mercado, es decir, que en el mercado esa letra que yo adquirí pase a valer menos, por lo tanto se deprecie parte de mi capital. ¿Y cómo lo mitigo? Simplemente eligiendo letras en las cuales yo pueda esperar tranquilamente a la fecha de vencimiento, porque como lo sabemos, si espero la fecha de vencimiento voy a recibir mi capital completo más la tasa de interés pactada desde el inicio. Por último, tenemos el riesgo del emisor. Básicamente es que quien está destinado a pagar ese rendimiento, en este caso el Estado argentino a partir del Tesoro Nacional, no pueda hacer frente a sus deudas. Pero como son instrumentos de corto plazo y si generalmente estamos dentro de un mandato, no suele haber inconvenientes, además considerando que se pagan en la moneda oficial del país, es decir, que vamos a recibir nuestro capital y los rendimientos en pesos argentinos. Por lo tanto, este riesgo pasa a perder fuerza. Bien, antes de irnos me gustaría que hablemos de los costos y comisiones de operar este tipo de instrumentos, que como ven en pantalla no es muy elevado, van a rondar el 0,5%, por lo cual no hay mucho de qué preocuparse, se va a descontar de las ganancias que nosotros hemos obtenido con el instrumento, siempre y cuando lo mantengamos a finish, es decir, a la fecha del vencimiento. No va a haber ningún inconveniente y no es un aspecto a considerar en este tipo de instrumentos de renta fija. Así que bueno, espero que les haya gustado el contenido, denle me gusta, pueden compartirlo y vayan a seguirnos en nuestro perfil de Instagram. Gracias por quedarse hasta el final y podés comentar qué tema te gustaría que abordemos en los siguientes videos.